Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Au Pair and Chill. En esta ocasión, estoy aquí con dos chicos justamente. Daniel, que bueno, casi siempre está aquí con nosotros, pero además nos acompaña Eduardo, porque entre ellos dos nos van a hablar sobre su experiencia o sus experiencias como au pair siendo hombres. En el caso de Daniel, ya Daniel nos contará y ya ha contado en episodios anteriores que él vivió su experiencia en Francia. Y Eduardo, y, bueno, en Francia ya hace varios años ya. En cambio, Eduardo la vivió en Alemania y hace pocos meses finalizó su año au pair. Así que en el caso de él, la experiencia está mucho más fresca. Para este episodio, escogí que nos basáramos en un episodio de la serie Modern Family, en donde entra al elenco un nuevo personaje, que es Andy Bailey, y Andy entra, o sea, el personaje de Andy es inicialmente un niñero para una de las familias de la serie. Y bueno, en torno a la llegada de esa figura hay muchas preguntas y muchas situaciones que se dan que nos pueden ayudar un poquito a visualizar, eh, por un lado, pues comprobar el buen, excelente y perfecto desempeño que puede tener un hombre como au pair y de esa manera yendo en contra de los estigmas que hay en torno a eso. Y bueno, por otro lado, viendo cuáles son los prejuicios, cuáles son como las cosas que algunas personas cuestionan cuando piensan en la figura de un hombre au pair. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a todos quienes estén escuchando esto. Y por supuesto, Eduardo, que está como nuestro invitado hoy desde Alemania. Lo primero que quiero señalar es que, bueno, precisamente una de las cosas, una de las razones en la serie por las cuales entra Andy como niñero de esta familia es porque habían probado muchas niñeras, mujeres, que es lo tradicional, y ninguna funcionaba, y no funcionaba, y siempre se iban por alguna u otra razón. Las razones, bueno, son parte de los chistes de la serie, pero lo cierto es que llega un punto en el que Gloria, que es la mamá de esta familia, ve a un chico que se le da pues muy bien el trabajo con los niños y dice, bueno, pero este podría ser perfecto candidato y a lo mejor se podría solucionar el problema de que siempre se van porque a lo mejor tiene que ver con que sería mejor que fuese un hombre. Y creo que eso es lo primero que debemos saber sobre el rol de los au pairs hombres, y es que hay familias que se van dando cuenta de que lo mejor para sus niños sería tener un chico. O sea, que no solamente es cuestión de estar abiertos a que sea un chico o una chica, sino que a veces incluso es más conveniente que sea un hombre. ¿Alguno de ustedes dos tuvo esa experiencia? O sea, fue una situación como esta. Sí, yo sí. No sé, Edu, si quieres empezar tú, pero yo sí tuve tal cual esa situación. De igual forma, también en mi experiencia, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, una vez más. Y sí, con mi familia, mi segunda familia anfitriona, pasó lo mismo, que realmente siempre habían tenido puras, no habían, yo era el primer au pair, pero todas las niñeras que habían tenido antes habían sido puras mujeres. Y yo era el primer hombre que tenían. Ok. Y bueno, y por distintas razones, porque no habían tratado nunca con un hombre, y después se dieron cuenta conmigo que y muchas personas en alrededor, familiares, amigos, que realmente era como, ellos sentían que era lo mejor que los niños necesitaban para ese momento, o que realmente con lo que faltaba con las niñeras que han tenido, las experiencias anteriores. Ok, exacto, exacto. A eso me refiero, que hay familias que cuando se dan la oportunidad de probar con un chico se dan cuenta de que esa opción era muchísimo mejor. ¿Cómo fue en tu caso, Dani? En mi caso, o sea, mi familia ya también había probado con niñeras, pero era un caso particular porque era una madre soltera, ¿no? Entonces estaba ella sola y tenía a dos niños varones. Entonces realmente ella prefería tener a un chico per antes que una chica au pair, por el hecho de que en la casa no había una figura de autoridad masculina, ¿no? Entonces, bueno, ya es un tema un poquito más complejo, ¿no? De dinámica familiar, pero ella me dijo cuando ella me entrevistó que ella en principio no estaba buscando tener, que sus hijos tuvieran dos mamás,
¿sabes? Sino que estaba buscando más bien un chico que pudiese complementar un poco esa figura de autoridad que hacía falta en la casa y que ninguna de las otras niñeras podían llenar, porque la realidad es que las otras niñeras eran, bueno, muy cariñosas con los niños y tal, y hacían su trabajo bien, la realidad es que todas eran muy buenas, pero no llenaban ese espacio. Entonces, en mi caso sí fue una búsqueda eh, adrede de un chamo por esa razón. De igual forma, Pero eso está súper interesante. Sí. me ocurrió lo mismo que Daniel con mi primera familia anfitriona, fue prácticamente, es la misma historia prácticamente, porque yo también tenía una mamá soltera y también ellos habían tenido 4 au pairs anteriores y todas habían sido mujeres, y ella también al principio estaba buscando hombres, pero después decidió que no, y después yo no, bueno, vamos a tomar que sí, porque era lo mismo, porque los 2 niños habían tenido siempre puras figuras femeninas en sus vidas por mucho tiempo, y las óperas anteriores tampoco, las prendas han sido muy malas, etcétera, y no habían funcionado, y tal vez para los niños no era lo que ellos necesitaban, y por eso ella también decidió irse buscar un hombre para este caso. Ok, exacto. Eso pues es lo que recuerdo de lo que me contaste en su momento y bueno, en cierta forma tiene mucho sentido en casos de madres solteras que quieran también que haya un chico bueno, que pueda ayudar a los niños a descubrir ciertos aspectos, porque como los niños están en un proceso de descubrimiento constante, hay cosas que quizás una contraparte masculina les puede demostrar mejor o de manera más clara que una mamá. Pienso yo, digamos, en líneas generales, ¿no? Creo que siempre es bastante, o sea, es bastante provechoso que pueda haber alguna figura masculina en casa y bueno, eso es una razón que mueve a muchas familias a buscar un au pair hombre o como también se les llama a nivel generalizado, más que todo en inglés, bro pair, que de hecho es una terminología que utiliza este personaje de Andy en la serie. No recuerdo si específicamente en ese capítulo en el que él aparece por primera vez, pero en algún No, es más momento lo dice. adelante. Él Es- prefiere el término bro pair. sí, es más adelante. Bien, Es en otro ok, capítulo. ok. Sí, porque él sale por un tiempo bastante prolongado en la serie. Yo, pues, la experiencia que tengo con este tema, bueno, obviamente yo fui una chica que llegó a casa de una familia, es como lo normal, pero yo estaba a cargo de 2 niños, 2 varones, y con uno de ellos fue difícil para mí congeniar. Él no tenía mucho interés de hacer actividades conmigo, fue un choque grande para él este cambio en la dinámica familiar, porque además yo fui la primera au pair. Y yo llegué dado un cambio de horario en el día a día de la mamá. O sea, ya tenía menos tiempo para estar en la casa y por eso llegué yo. Es otro cuento. Pero lo cierto es que sumado a eso, fue muy difícil que conectáramos en muchos aspectos. Y bueno, después de un tiempo de intentar distintas maneras de establecer como algún tipo de vínculo con él y sin éxito, reflexionando con la mamá, sí llegamos a la conclusión de que, bueno, primero ya en ese punto lo mejor sería cambiar de familia y ellos también cambiar de au pair para que, o sea, porque nos dábamos cuenta de que no iba a funcionar. Y segundo, la otra cosa de la que ellos se dieron cuenta es que quizás sería bueno probar como un chico. Entonces, eso fue lo que hicieron efectivamente. Ellos después de mí tuvieron un au pair hombre. Desconozco cómo les fue porque no mantuve el contacto, pero eh, ese es otro tipo de situaciones que llevan a las familias a pensar en que, bueno, quizás realmente un chico sería una excelente opción. Y en este caso no era ni siquiera un tema de que hace falta una energía masculina en la casa, porque ya había, o sea, esta era una familia de mamá y papá, ya había un papá en la casa, pero igual la persona que se ocupaba de los niños, pues bueno, terminó siendo mejor opción optar por un chico que tuviese como más cosas en común. Y probablemente les fue muy bien con ese cambio. Han conocido otros casos similares.
Yo conocí en Francia a varios chamos au pairs también. O sea, no, por supuesto que la mayoría de la gente siempre eran mujeres, pero sí es verdad que por lo menos en Francia hay como un poco más de apertura, ¿no? Yo creo que también poco a poco las familias se van dando cuenta de que no, o sea, de que cuidar niños no es un rol exclusivamente femenino y que muchas veces hay hombres que son más dedicados a ese trabajo, más organizados, más limpios, más higiénicos que mujeres, porque a veces pareciera que como que para muchas familias, sobre todo más tradicionales y conservadoras, una mujer es como sinónimo de orden, sinónimo de higiene, sinónimo de tener todo en su sitio, y la realidad ha mostrado que muchas veces no es para nada así. Entonces, creo que las familias se han venido dando cuenta de eso y cada vez más han estado abiertas a recibir hombres en su casa como pairs, pues porque en el fondo somos tan o incluso a veces más capaces que otras mujeres de hacer el mismo trabajo. Sí, totalmente cierto. Eso es algo que, bueno, también lo vemos en la serie y es parte como de lo gracioso porque cuando él llega a la casa, que la mamá lo contrata sin decirle a más nadie, o sea, ella le dice a él, vente, vas a empezar a trabajar con nosotros, vente para la casa, y no le dice nada a su esposo, ¿no? Al papá del niño. Entonces, en la serie se da esta situación en la que él de repente lo ve y para él es un choque y entonces empieza a preguntar qué está pasando acá, qué es esto, porque hay un hombre ocupándose de nuestro hijo, ¿no? Y ese es un reflejo precisamente como de ese prejuicio o ese estigma que hay que encasilla el cuidado de los niños con mujeres. O sea, eso ya está como predeterminado y es la manera en que se ha concebido por mucho tiempo en la sociedad, pero ya los tiempos han cambiado y cada vez es más claro que no es así, que incluso no solamente para los au pairs, sino para los padres es perfectamente viable tener roles equitativos en la crianza de los niños. Y bueno, precisamente a medida que las sociedades se van adaptando más a ese cambio de pensamiento, cosas como el programa Au Pair también se ven afectados. Y hay sociedades que avanzan más rápido, hay algunas que avanzan más lento. Por ejemplo, Alemania, en mi perspectiva, es la que ha avanzado más rápido o ha logrado mayor apertura en ese sentido. Lo veo porque es donde para nosotros como agencia es más fácil colocar au pairs hombres. O sea, sucede mucho más rápido el proceso de búsqueda de familia. Estados Unidos también goza ya de cierta apertura, no tanto como Alemania, pero Francia, Bélgica, que son otros países con los que trabajamos, todavía tienen números muy bajos de, digamos, familias que aceptan au pairs hombres. Entonces es un proceso que creo que se está dando poco a poco y seguirá cambiando. Pero efectivamente es eso, es darse cuenta de que vincular, o sea, o ver como exclusivamente rol de la mujer cuidar niños y no de un hombre, es algo que ya ha quedado obsoleto y este tipo de historias como las de ustedes lo comprueban completamente. ¿Cómo te sentiste tú, Eduardo, asumiendo una cantidad de roles que, digamos que según la sociedad no te corresponden o que a lo mejor tú nunca habías desempeñado? O sea, yo me sentí muy bien y bueno, y siempre me he sentido bien con lo que hago, con el trabajo que hice también, porque yo lo disfrutaba. Yo disfrutaba cocinarle a los niños, vestirlos, bañarlos, jugar con ellos, acostarlos, etcétera. Me encantaban esos trabajos y para mí también ser au pair, para mí también era un reto, y creo que una vez lo mencioné a Victoria, para mí también era un reto de romper con los estereotipos que hay. Y sí es cierto que se está avanzando y se está desarrollando este pensamiento de que los hombres también pueden cuidar niños, pero para mí, y creo que aún sigue siendo algo que se tiene que seguir hablando y se tiene que seguir discutiendo porque aún sigue siendo un tabú. Y aún en Alemania, pienso yo, sí, sí es cierto que en Alemania se están abriendo más los caminos para los hombres, pero aún así hay muy pocos. Yo, por ejemplo, todo este año que he estado, he hecho muchos amigos au pairs, pero todas son mujeres. Solo conocí un hombre au pair, uno solo. Y él mismo me dice lo mismo, mira, yo llevo aquí mucho tiempo y tampoco yo he logrado conseguir un hombre, por ejemplo, que sea au pair.
Y, o sea, sí he escuchado otras familias aquí y he preguntado también opiniones y les parece que está bien, les parece que es algo nuevo, pero nunca se lo han planteado, porque siempre se tiene el estereotipo normal. Por ejemplo, mi segunda familia anfitriona tampoco nunca se habían planteado tener un hombre porque ellos siempre pensaban, ellos eran muy inocentes, pero me decían como que nosotros siempre pensamos que un au pair era una mujer y que los hombres no podían hacer eso o no estaban dispuestos a hacer eso. Y para mí fue también muy interesante como demostrar y también trabajar y yo estar con esta familia también para que ellos se dieran cuenta de muchas cosas también. Yo estoy de Pero, acuerdo con Eduardo, o sea, yo creo, ay, perdón, Edu, no habías terminado, no, disculpa. tranquilo. Pues continúa tú y después vamos. O sea, yo creo que estoy un poquito más de acuerdo contigo en el sentido de que creo que sigue siendo una excepción. O sea, yo creo que todavía, a pesar de que hay países que están un poquito más atrás que otros, yo creo que incluso en los países más progresistas sigue siendo una excepción. Eh, Totalmente. Y yo lo veía y lo buscaba y le preguntaba a otras personas aquí a la hora de tú conocer otros au pair y buscar hacer amistades. Y es muy bajo y no digo que necesito un amigo hombre au pair, pero a veces es interesante también conocer las experiencias de otros hombres porque como son tan pocas, siento que son muy valiosas. Sé que en Venezuela y en la agencia, creo que en la agencia es donde más hombres he escuchado que se han motivado y se han planteado la idea de hacerlo, me parece que es súper bien y me encanta que también estamos hablando de este tema porque les digo que para mí sigue siendo un estereotipo y hay mucha gente, hasta amigos, personas, familiares que aún piensan que es algo que un hombre no puede hacer o lo ven mal. Y, o sea, a mí me parece que es cuestión de probar y de verdad demostrar que sí se puede. Sí, eso, bueno, como agencia ha sido una apuesta que se ha hecho. Mm. Digamos que no siempre estamos activamente hablándole a los hombres, pero tampoco lo escondemos, tampoco nos cerramos, no tenemos un lenguaje que sea exclusivo para mujeres. De hecho, uno de los lineamientos de nuestra comunicación es que usamos lenguaje inclusivo, porque en este caso funciona incluso como a la inversa, ¿no? El lenguaje inclusivo busca de alguna manera visibilizar que no estamos hablándole solo a hombres, sino también a mujeres. En este caso, para nosotros es importante que se sepa que no estamos hablándole solo a mujeres, sino también a hombres. Y que este es un programa que no es para niñas nada más. Y bueno, también, como digo, aunque no hagamos demasiado énfasis o no esté tan presente aún, y lo seguiremos trabajando, claro, no esté tan presente aún el mensaje explícito de que, mira, puedes ser au pair como hombre, este programa también es para ti. Si visibilizamos los clientes que tenemos, o sea, cuando mostramos historias, fotos o testimonios de clientes, mostramos chicos, mostramos chicas, de hecho lo hacemos de una manera bastante equitativa, no solamente con los que se han ido, sino con los que están en proceso. Y bueno, eso de por sí es una apuesta que hace la agencia a creer en que esto sí es posible, ¿no? Porque muchas agencias se cierran y dicen, bueno, vamos a de una vez delimitar y decir que solamente aceptamos mujeres, porque queremos ahorrarnos, eh, digamos, el estrés de que se tarde mucho o nos tardemos mucho en conseguirle una familia a este chico, o que nos lleguen muchos chicos, entonces el proceso sea largo. Y como que por ese miedo se abstienen y digamos que cortan por lo sano, pero yo lo que quise, o sea, lo que pensé con respecto a ese punto fue que las primeras experiencias que tuve fueron bastante buenas, como dije, sobre todo con Alemania, con Estados Unidos también ha sido buena, y bueno, ¿por qué no? O sea, siempre cuido mucho y se cuida mucho la comunicación con cada chico individual y se les explica cuál es la situación, qué puede esperar, qué no puede esperar. O sea, todo se plantea de manera muy transparente. Se habla de que sí, ciertamente la espera para conseguir familia anfitriona puede que sea larga, puede que no, pero no te voy a cerrar las puertas, porque cada puerta que abrimos, más bien, es como un granito de arena que vamos poniendo para que
esta población de hombres au pair o de bro pairs sea cada vez más grande. Y bueno, creo que es eso, es como agencia apostar a eso, porque la agencia que recibe en Alemania, la agencia alemana, está bastante abierta, nunca me ha puesto un pero yo creo que muchas de sus agencias aliadas en los otros países, en México, Colombia, Argentina, etcétera, o en, bueno, cualquier país del mundo, sí se pone ese límite internamente. O sea, ni siquiera es que la agencia alemana le dice, no me mandes tantos hombres, sino que ellos mismos dicen, mejor no trabajamos con hombres y ya. Y no se atreven como a hacer esa apuesta. Entonces eso es lo que, esa es la manera en que lo hemos visto en Janssen Oper. Sí, y en el fondo, cuando uno no se va con una agencia, o sea, que yo, por ejemplo, que me fui sin agencia, fue un poco rudo conseguir una familia, porque hacerlo por tu propia cuenta, yo recuerdo haber enviado entre 120 y 150 candidaturas, más o menos, y solo una familia me respondió y me dijeron, bueno, que fue la familia con la que me fui. O sea que, mientras que cuando tú pones los filtros, por ejemplo, que yo lo hacía por Open World, tú pones los filtros y pones familias que busquen hombres, el resultado de la oferta de familias se reduce de una manera bárbara. Eh, o sea, las familias tienen casi que por filtro predeterminado, buscan a esas mujeres. Entonces, por eso yo sí creo que sigue siendo excepcional. Y yo no te digo que Sí, buscara para ser au pair en países, ¿no? O sea, buscábamos en Francia, en Bélgica, en países que tú puedes decir, bueno, tienen un nivel de progreso cultural un poquito más avanzado. Y no es tal el caso. O sea, yo creo que sigue siendo realmente una situación fuera de lo común y por eso eh, creo que el testimonio de Eduardo y el testimonio mío y de los au pairs que nos hemos ido y que hemos hecho bien nuestro trabajo y que nos ha ido bien, creo que es muy valioso porque también le enseña a la familia, o sea, a esas familias que están experimentando por primera vez, teniendo a un chico au pair, también les enseña que no todo es, eh, digamos, que no todo es como de pronto se lo han venido enseñando por generaciones, ¿sabes? También que no están los estereotipos que todo el mundo claro. piensa. Por ejemplo, yo llevo a los niños al colegio, al kinder, y me recuerdo que la profesora me los recibía y me pregunta, ah, ¿tú eres el papá? No, yo soy el au pair. Y ellos todos se quedan como, "Mm". O me recuerdo, la familia venía por primera vez, no, viene un hombre, tenemos un hombre au pair, tenemos un niñero. Y entonces era, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? Y al final, ¿sabes? Las opiniones cambian, los pensamientos cambian, y también me parece que es interesante romper con esos estereotipos porque Sí, todo viene de la exacto. cultura, pienso yo también, como dice Daniel, y el desarrollo del país también, y, o sea, siempre van a haber distintas opiniones, distintos choques culturales, pero creo que todo se mantiene de alguna forma. Sí, de hecho eso que dices es precisamente, o sea, creo que de eso se trata, ese poner el granito de arena, porque una experiencia, o sea, un hombre au pair en el pueblo, ya es algo que es una experiencia que va salpicando a otras personas, o sea, no solamente le sirve como aprendizaje a la familia que lo recibió, sino que todas estas familias de vecinos o o sea, los familiares, los tíos, los primos, los abuelos, todos se van dando cuenta a medida que comparten además un año contigo, porque los vecinos, la familia extendida, son como que visitas recurrentes. Y bueno, además tienen el testimonio de esta familia que tuvo una buena experiencia. Entonces, no solamente ellos se llevan el aprendizaje, sino los que lo rodean. También se dan cuenta, bueno, ellos recibieron un au pair chico y al principio lo vimos como algo raro, pero el muchacho era excelente. Él cuando traía a los niños para que jugaran con los vecinos, pues, se portaba muy bien, estaba muy pendiente, era muy cuidadoso. Todo eso es algo que se va viendo y ayuda poco a poco a cambiar esa mentalidad, porque así es que se van dando los cambios y bueno, también por eso es que la familia es el núcleo de la sociedad. Sí, totalmente creo que es así y, por ejemplo, pasaba que también, bueno, también está la otra parte puede pasar dentro de tu misma familia anfitriona que recibas durante todo el tiempo, bueno,
opiniones contrarias. Por ejemplo, me pasó a mí con mi primera familia, que la abuela nunca estuvo muy de acuerdo que los hombres realmente cuidaran a niños, porque siempre decía que era un trabajo de mujer. O sea, pienso que también puede ocurrir del otro lado que tengas la otra parte negativa, bueno, que también puede venir, porque no, no todo el mundo lo va a aceptar. Al final del día creo que siempre van a haber diferencias, pero Claro, creo que es interesante claro, también pero es que además, otra generación, poder otra demostrar, mentalidad. exacto, demostrar y, como dices tú, poner tu propio grano de arena y mostrar y al final del día me recuerdo que la abuela y todo estaba contenta conmigo. O sea, también era una mentalidad muy, muy, muy cerrada y al principio costó mucho que nos adaptáramos, pero después fue como ella misma se dio cuenta de que yo también podía hacer las cosas igual que ella o cosas que también podían hacer las mujeres y creo que ellos también le contentó y también como que le hizo cambiar de perspectiva. Pero lo que quiero llegar es que pueden haber de ambos lados y puede haber gente que a uno lo vaya a aceptar y también en el camino te encuentres con opiniones, comentarios negativos que puede ocurrir también. Claro. Esto lo tuviste o lo viste mucho, Daniel, en tu experiencia. ¿Hubo miembros de la familia que tenían rechazo? En realidad no, en realidad no. Okay. Sí. En la familia en la que estuve, realmente fueron muy abiertos conmigo desde el principio. Yo creo que la única persona que de pronto no estaba tan contenta con el hecho de que yo estuviese ahí era el papá de los niños, que bueno, que el tipo se había ido, o sea, que bueno, en el fondo no tienes como mucho que opinar en el asunto, ¿no? Pero yo creo que él era el único con quien yo pude sentir de pronto algún roce, pero los miembros de la familia que vivían, o sea, no, que vivían o hacían vida con nosotros, los abuelos y los tíos y tal, sin ningún problema. O sea, realmente fue una acogida muy, muy calurosa y muy acorde con lo que ellos me hicieron sentir en familia desde el principio. Entonces, no, afortunadamente no tuve esa situación. Oye, qué bueno que no hayas tenido que experimentar algún tipo de rechazo o de juicio de ese tipo y bueno, si llegaste a tenerlo con el papá, creo que ya es otro tema, es otro trasfondo, o sea, son otras razones. Claro, realmente Eh, no fue que tuve ningún problema con él, sino que sí podía sentir de pronto no sé, algo, una barrera, ¿sabes? Pero bueno, también es normal, producto de esa dinámica familiar, pues claro. yo no opinaba tampoco. Bueno, y volviendo a algo que tú dijiste antes, que me llamó la atención, que es esta experiencia de buscar a través de las páginas web gratuitas como Open World o, bueno, también está open.com, hay varias. Creo que precisamente por eso es también un poco más conveniente para los hombres optar por agencias, porque la página web, si bien bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que, ok, es una opción, es gratuita, es viable, muchas personas lo utilizan, pero es como una red social. Yo le hablo siempre a los au pairs de que, bueno, no vas a tener alguien de por medio, o sea, no va a haber un intermediario que te dé ciertas garantías sobre la familia, ¿no? Y lo mismo para las familias. Entonces yo creo que si de por sí para las familias es todavía complicado decidirse por un hombre, es más complicado que lo hagan a través de algo que es prácticamente una red social, en donde no tienen tantas garantías. Creo que eso no ayuda a los hombres, mientras que con una agencia las familias son clientes de una agencia que hace una persona o una agencia que les presta este servicio y que además ellos se encargan prácticamente de venderles el perfil, porque lo estudian y le dicen, mira, esto es un muchacho, revisamos todos sus documentos, revisamos todas sus referencias, él tiene mucha experiencia, mandó este video, o sea, tienen como que alguien que les haga la venta y les muestre y los haga considerar como que, bueno, mira, sí se ve como un buen muchacho, vamos por lo menos a hablar con él. Entonces yo creo que eso es algo que ayuda un poco más a los hombres en comparación con las páginas gratuitas. Y esto no es publicidad para Janssen Hopper, sino que es algo que veo y pienso que podría tener una relación. Bueno, no sé si es así realmente, pero me da esa Es impresión. mucho mejor, es mucho
mejor para un hombre pasar por una agencia, no solo para él, porque se le facilita la búsqueda de una familia. La prueba viva soy yo, que de verdad que la pasé mal para conseguir una familia, pero sobre todo representa también una garantía para la familia, que en el fondo Ujú. el miedo que tienen muchas familias podrá parecer arcaico y todo lo que tú quieras, pero el miedo que tienen muchas familias es que el hombre vaya a realizar algún tipo de acto delictivo de índole, sobre todo sexual, con los niños, cosa que me parece aberrante, ¿no? Que todavía existan ese tipo de prejuicios, como que todos los hombres fuésemos violadores, una cosa loca, ¿no? Entonces, representa una garantía para la familia el hecho de que la persona cuyo perfil se está presentando es una persona que tiene referencias, que tiene tal, que tiene certificación de antecedentes penales, que sabe de primeros auxilios, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces es mucho mejor pasar por una agencia siempre, porque eso es lo que te da la garantía a ti de que el sitio donde tú vas a llegar es una familia decente que cumple con estándares mínimos, pero también para la familia es una garantía. Y sobre todo cuando uno es Exactamente. hombre, que uno está, como dice Eduardo, rompiendo con estereotipos, rompiendo con barreras, rompiendo con tabús, tienes que tratar de tener la mayor cantidad de garantías a tu favor. Cosa que nunca va a suceder si lo haces a través de una de estas páginas web, que algunas funcionan. Bueno, a mí me funcionó, pero en el fondo, digamos, es uno en un millón, ¿sabes? Y Sí, también yo tuve a mi favor, también yo tuve a mi favor que es que ya yo estaba en Francia. Entonces, conseguir familia fue mucho más rápido. Yo estaba ahí y por eso conseguí, pero si yo hubiese estado todavía en Venezuela, jamás y nunca hubiese podido conseguir una familia así tan rápido. claro, eso ese es el tema. Ujú. Es que es mucho más complicado porque yo también empecé, antes de bueno, cuando yo me entré en este programa que me decidí, yo también empecé a buscar por Upper World. Me recuerdo que las opciones eran, como dice Dani, o sea, de una, bueno, de tantas, pero y muy difícil, o no te respondían, o cuando te respondían recibías una respuesta negativa. Yo me recuerdo que igual escribía a familias que buscaban mujeres, pero igual les escribía y me proponía, les vendía como la idea y nada, no funcionaba. Y yo recuerdo que, bueno, se tomó la idea de una agencia, apareció Victoria y se planteó todo muy bien y para mí siempre fue un filtro, una seguridad también y tienes también creo que una garantía de que en algún momento también te vas a ir, vas a conseguir una buena familia, como estaban comentando ambos anteriormente y creo que es un filtro como para ambos, porque tú de igual forma sabes que no te vas a ir con cualquier familia y sabes que no vas a estar en un lugar peligroso, que te van a hacer algo malo. Bueno, pueden haber excepciones, por supuesto, pero en la regla o en general, sabes que vas a estar en un lugar bien, gente que de igual forma aquí, por ejemplo, digamos en el caso de Alemania, sabes, sé que la agencia revisa papeles, sabe qué es la familia, dónde vive, etcétera, sabe la situación. Y de igual forma, para la familia también es algo, como dices tú, Dani, sabes, tienes antecedentes penales, tienes referencias, tienes un currículum, tienes fotos, que es algo que Upperworld o las distintas páginas que ofrecen la búsqueda de familias anfitrionas no te da esta seguridad. Y como dice Exacto. también Victoria, también es una tómbola porque cualquier familia puede crear un perfil en una página como Upperworld y como también cualquier persona puede hacer un perfil de au pair. Exacto, es un, digamos que es un riesgo que está ahí latente, que es importante conocer el riesgo, es válido tomar la decisión de igual optar por ese tipo de páginas, pero conociendo los riesgos, ¿no? Y estando consciente de que, bueno, tú estás haciendo la apuesta a que todo va a salir bien. Y bueno, regresando o recordando el caso de Eduardo, precisamente recuerdo que él tuvo varias opciones, o sea, tuvo varias entrevistas. No, en el caso de él, no fue algo larguísimo ni súper difícil, él tuvo varias entrevistas, o sea, no es que le salió una opción y bueno, me voy con esa, sino que conoció varias, hay familias que, bueno, se decidieron por alguien más, porque eso también puede pasar, o sea, uno ve varias opciones, decides por una familia y las familias también, pero precisamente esa es la experiencia que he tenido que me lleva como agencia a decirle a otros chicos, esto es posible, que puede tomar más tiempo, que a lo mejor no va a ser ni tan rápido como Eduardo, posiblemente, pero bueno, la agencia
no va a abandonarte después de cierto tiempo y decirte, bueno, te tardaste mucho. O sea, lo peor que puede pasar es que cumplas el límite de edad y ya. Pero Es- de resto es cuestión de paciencia y es algo que se dice desde el inicio. Hay que tener paciencia. ¿Estás dispuesto a tener paciencia? Sí, ok, vamos a hacerlo. También es lo que decía, es una garantía también ir por una agencia que sabes que en algún momento, de alguna forma u otra, la agencia te va a ayudar a conseguir una familia. O con el tiempo va a salir algo, pero, sabes, tienes una seguridad, tienes un margen que te da ese apoyo. Y complementando también un poco con mi Claro, experiencia y la agencia, yo también siento que yo fui como de los conejillos de India, porque creo que yo era de los primeros hombres, o creo que fui el primer, segundo hombre sí, que fuiste el se fue primer con Janssen hombre. Au Pair, y también me parece súper interesante y me alegra de que tal vez esta historia con la de Daniel también pueda ayudar a otras personas a incentivar a participar en esto, porque la idea es como correr la voz, pienso yo. Exacto, exacto. A ver, y otra cosa, otro tema que quería tocar acá, es algo que he hablado bilateralmente con Eduardo recientemente, y bueno, tiene que ver precisamente como con ese espíritu casi activista que ha desarrollado Eduardo a raíz de su experiencia. O sea, él se ha dado cuenta de que no conoce otros au pairs hombres o conoce muy pocos, y se da cuenta de que, bueno, de lo que después de que lo vive se hace evidente, de que yo puedo hacer este trabajo también como una chica, de que yo no tengo que representar un peligro, de que más bien tengo mucho que aportar. Y bueno, para Eduardo, algo que ha sido importante compartir con nosotros como su agencia es, yo quisiera que otros hombres puedan estar más informados sobre qué esperar de esta experiencia. Entonces creo que aquí podríamos aprovechar el espacio para que de repente ustedes puedan comentar como qué es lo que esconden los au pairs hombres. O sea, cuáles son como esas cosas que nadie te dice y que de repente incluso yo, que trato de transmitir toda la información posible, pues no se me ocurre decir porque yo viví mi experiencia como mujer. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas que ustedes sienten que todo hombre que quiera ser au pair debería saber? Wow. Mm. Pensé que iba a A ser ver, más fácil. algo muy sencillo, algo súper sencillo, primordial. Nunca se me olvida, la hora de cambiar pañales, limpiar a los niños. Eso puede parecer un Okay. tabú y que solamente lo puede hacer la mujer, por ejemplo. Pero bueno, uno aprende y uno le enseñan los primeros días cómo tiene que hacer. Y con el tiempo tú vas viendo, yo me recuerdo, pañales, yo había tenido muchas experiencias con niños en Venezuela, había trabajado, pero tan directamente de esta forma, no. Y por ejemplo, es un ejemplo, pero para iniciar, como para romper el hielo, pero me recuerdo, por ejemplo, a la hora de cambiar los pañales, para ese momento es como, wow, ok, bueno, ¿cómo hago? Vamos a ver qué tal. Y con el tiempo, ¿sabes? Es algo que yo iba aprendiendo y hasta yo disfrutaba. Y a los niños también, por ejemplo, yo era de los únicos que les gustaba que yo los cambiaba, que los limpiara, que los ayudara a ir al baño, etcétera. Y creo que es algo que tal vez puede ser un poco delicado al principio, pero con el tiempo uno le tiene que ir agarrando la confianza, también buscando la diversión y aprendiendo, porque todo esto, como digo, son estereotipos o tal vez son tabúes que uno tiene uno mismo en su cabeza, pero al final poco a poco van saliendo y tú vas diciendo, mira, puedo lograr esto, mira, también puedo hacer esto. No sé si Dani, otra idea que te llame. Que no sé, yo creo que a mí, por ejemplo, lo de limpiar, cambiar pañales lo tuve que hacer mucho porque yo me ocupaba de un niño de 6 meses. Entonces, pero es cero traumático, o sea, yo creo Para que nada, para nada. Pero hay personas que nada yo he escuchado, traumático. pero yo he escuchado de personas Pero porque nunca lo han hecho, por porque eso, nunca lo han hecho, porque le tienen una Claro, idea, eso porque iba no lo han también. hecho ni jugando. Porque, claro, yo había cambiado pañales antes porque yo tuve una exacto. hermana. O sea, yo tuve una hermana cuando yo tenía 9 años. Yo estaba grande y bueno, yo ayudé a cambiarle los pañales a mi hermana, pero además yo le cambiaba pañales a mis muñecos. O sea, de repente alguien que tenía un bebé mira, toma, quédate con este pañal para que se lo pongas a tus muñecos.
Entonces, ya yo también como que en mi infancia, de manera lúdica, ya iba como poniendo en práctica este tipo de cosas, dar un tetero, porque, ¿sabes? Son los juguetes heteronormativos que a uno le dan. Eso. Entonces, uno como mujer, o para una mujer, es como un poquito menos, es un choque menos fuerte porque de alguna manera u otra ya tú más o menos tienes la experiencia. Entonces, como venimos de una crianza que todavía, o sea, no es como lo que quisiéramos lograr como sociedad, eh, los hombres de estas generaciones todavía están muy lejos de ese tipo de experiencias, de actividades, pero es algo que hay que aprender, porque, bueno, no todo el mundo quiere tener hijos, pero puede ser que Exacto, algunos de ustedes quieran tener hijos en el futuro y no, esa experiencia no tiene que ser su primer acercamiento a cómo se cuida un niño, o sea, es realmente muy valioso llegar con algún tipo de preparación previa, de experiencias que o sea, que ese retrato familiar no sea el típico que el papá no haya ni cómo agarrarlo, ni cómo sostenerlo. Muchos papás les da miedo sostener a sus bebés porque sienten que se les va a romper, se les va a caer y es cuestión de que nunca han tenido contacto con bebés y nunca han cambiado pañales, nunca han preparado teteros. Entonces, lo cual es es trágico. válido prepararse. Y como digo, creo que al final del día es algo divertido y todo, bueno, yo disfrutaba de hacer todo eso al final del día. Y también, por ejemplo, algo que se me acaba, otro ejemplo, por ejemplo, cuando vas a bañarlos, cuando vas a acostarlos, o si tienes que supervisar que se bañen, cuando eso los vas a llevar a dormir, cuando les vas a hacer el desayuno, cuando los vas a llevar al colegio, que son cosas que también son situaciones, pienso yo, que uno se tiene idea o nunca ha hecho antes o tal vez no las ha hecho con niños directamente. Y también creo que es muy interesante y tal vez son cosas que uno no va a tener directamente la experiencia hasta que trabaje como mujer, pienso yo. A mí no se me olvida, como me decían, bueno, la Sí, comida tiene que ser así, así, asado, la lonchera tiene que estar así, así, tiene que llevar esto y poco a poco y tal. Ok, bueno. Tú al principio tal vez no te quede la lonchera como uno quiere o como el niño te quiera también, pero bueno, con el tiempo tú vas viendo, vas aprendiendo, vas haciéndolo todo lindo, vas llevando y tal. O la hora de dormir, bueno, ¿cómo te gusta dormir? Vamos a leer tu libro, vamos a hacer esto, ¿te gusta que juguemos algo antes? ¿Sabes? Creo que son cosas como, dicen ustedes, que también te preparan para un futuro si en algún momento tú quisieras tener un hijo. Y creo que también es muy valioso. Ajá, ¿cómo hago la primera lonchera de niño? ¿Cómo acuesto el niño? ¿Cómo hago una táctica para bañarlo y que no se le haga fastidioso, sino que se le haga divertido? ¿Sabes? Ese tipo de ejemplos que te funcionan para más adelante y todo. claro. Y Completamente de esto no acuerdo. significa, o sea, quien esté escuchando esto algún día, no necesariamente hay que ser au pair Sí. para poder adquirir este tipo de conocimientos. O sea, todos eventualmente tenemos amigos que tienen hijos y por qué no ofrecerse a ayudar. Eh, y así como que ir adquiriendo esa clase de experiencias. O la contraparte de esta idea sería, no necesariamente porque seas au pair y adquieras esta experiencia, tú vas a querer tener hijos a futuro, pero quien quita que puedas ayudar a amistades o ayudar si tienes hermanos, ayudar con tus sobrinos. Y bueno, ahí también es válido que tengas este conocimiento y tengas esa práctica. Antes de cerrar, hay otro tema que quiero tocar, que es ya como la parte más delicada, y es como el núcleo del estigma, y es cómo un hombre puede abordar esta situación en la que el tema o sea, como de peligro sexual está presente, o es como un miedo que está allí latente en las familias, cómo un hombre aborda esto. Ustedes sintieron que ustedes hacían ciertas cosas, ciertas tareas de una manera como más segura o más distanciada, o sea, ¿cómo manejaban ustedes el hecho de respetar los límites para evitar ser vistos como una amenaza para los niños? Ah, bueno, a ver.
vamos, voy a empezar a ver, con lo que yo me recuerde. Yo realmente creo que al principio fue más que nada, al principio no diría nada más, fue cuando yo más sentí un filtro, tal vez una cierta distancia, porque uno se está adaptando a este nuevo ambiente, a estas nuevas personas, a esta nueva familia también, y uno no sabe cómo se lo vayan a tomar, cómo son realmente del todo estas personas, porque con el tiempo es que te vas a dar dando cuenta de cómo es la familia, cómo funcionan, cómo es su relación entre ambos. Y por eso yo creo que al principio creo que es uno cuando está más, no distanciado, pero uno está más pendiente de lo que hace y más cuidadoso, porque no sabes, yo hago esto, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, pero yo con el tiempo, por ejemplo, en ambos casos, con mis ambas familias anfitrionas, yo con el tiempo, yo agarré mucha confianza con los niños y ellos me agarraron muchísima confianza también. Por lo menos con mi última familia fue algo muy extremo, pero una manera muy bonita, y que los papás también sabían que yo era muy querido con los niños y, como les digo, o sea, había veces que ellos solo querían hacer ciertas cosas conmigo, solo ponte, se querían enseñar nada más conmigo, solo querían que yo los cambiara, porque yo creo que es algo que también uno no puede estar siempre con el miedo de hacer las cosas o con el temor de lo que vayan a pensar, porque si no, uno, no sé, tal vez no estás en el lugar 100% correcto, con las personas tal vez 100% correctas. Claro, Por eso siempre creo que siempre es bueno, y me recuerdo que me lo decías tú, Victoria, siempre como preguntar qué se puede hacer, qué no le gusta a la familia, como también tener uno la idea, porque lo que uno menos tiene que sentirse durante este tiempo es incómodo, pienso yo. Pero en mi caso, claro. creo que en general, con el tiempo fue mucho más rápido la confianza, y creo que la pena y los momentos incómodos, creo que si estaban, los veíamos de una manera animada, no de algo, uy, ¿qué es esto? No, descuida, ¿qué hizo? Pienso que no. Ya, yo antes de que Daniel, no sé si vas a añadir algo, quiero como dar un poquito más de contexto a mi pregunta porque sé que los dos quedaron así como en el aire cuando terminé de hacer la pregunta. Pongo como ejemplo lo que sucede para una mujer. O sea, en mi caso, yo llegué, como les dije, a cuidar un niño pequeño, un niño grande y un niño pequeño, y la mamá me decía, y esto es normal para una mujer, como que mira, si tú te vas a bañar, o sea, primero que lo que es cambiar pañal o cambiarlo a él, vestirlo, bañarlo, eso era pues ningún problema, o sea, no pasa nada, normal, tú lo bañas, no hay ningún tipo de pregunta o inquietud al respecto, porque eres una mujer. Y lo otro es que incluso la mamá me decía, mira, cuando tú estés sola con él en la casa y tú te quieras meter a bañar, mételo a él contigo al baño, no importa que te vea desnuda, es un niño de 2 años, eso para él no, o sea, eso no tiene ningún tipo de significado o implicación para él, y es verdad. Y claro, era la manera más segura para yo tenerlo a la vista, ¿no? Este tipo de cosas creo que es muy normal para una mujer y no hay, nadie lo cuestiona, que yo de repente me bañe con el niño, o sea, yo no me bañaba con él en la ducha, pero él estaba allí. No era seguido tampoco. Fue muy raro eso, pero lo cierto es que eso nadie lo cuestiona. Entonces, la contraparte, o sea, mi pregunta va, ¿cómo son este tipo de experiencias para un hombre? Porque es precisamente como algo que yo no he vivido, no sé cómo funcionan esas dinámicas. Ok, bueno, tocando el mismo tema tal vez del baño o a la hora de bañarse, por ejemplo. A mí nunca bueno, yo cuando cuando bañaba a los niños, o sea, yo era, los niños estaban en la bañera y yo los bañaba, pero yo no me bañaba con ellos. Y a mí, bueno, nunca me pidieron que hiciera eso, o sea, siempre era, bueno, nunca vino el tema, nunca vino el caso, porque yo siempre, o sea, siempre se entendió de que yo bañaba a los niños, pero yo no me bañaba con ellos, por ejemplo. O yo también era me recuerdo que eso me lo decía la mamá también, cuando iba al baño yo solo, ella me decía, bueno, tienes que tener cuidado porque a veces el niño chiquito también se va a querer meter contigo y va tal vez querer ir al baño contigo, hacer las necesidades, etcétera, pero bueno, ahí lo que tienes que hacer, tienes que moverlo y tienes que como que sacarlo del baño para que tú tengas tu espacio. Claro, En ese sentido creo que siempre había como
tal vez una diferencia, un cierto grado, tal vez como, bueno, no sé si podría decir de privacidad, pero siempre era como que, bueno, que tenían que respetar también mi espacio los niños. Claro, claro, yo aquí no me refiero, o sea, ese ejemplo lo pongo no tanto por un tema de privacidad, porque No, era para esos contextos en claro. que estuviésemos solos y yo no tuviese, o sea, no pudiese decirle a nadie que lo viera 10 minutos mientras yo me bañaba, y era un niño muy pequeño, ¿no? O sea, lo dejas solo y puedes conseguir el desastre. Entonces, para situaciones así es como totalmente normal y aceptado que, bueno, yo me puedo bañar delante de él, no pasa nada, pero creo que a la inversa probablemente sería delicado, las familias lo verían como algo muy delicado, ¿no? Yo nunca, o sea, nunca me lo planteé tal vez, o nunca llegó como no sé, una oportunidad, una posibilidad de que pasara algo así, pero, o Ok, sea, creo que claro. personalmente, no sé, tal vez no me hubiese sentido tal vez tan cómodo, o no sé, no me hubiese gustado en realidad, tal vez. Está bien, es válido porque no solamente la familia tiene sus límites, sino que uno tiene sus límites. Exacto. Y Daniel, en tu caso, ¿ese tipo de situaciones se presentaron o no? En realidad no. Al principio sí es verdad que uno trata de actuar con mucha cautela, de no ser demasiado cariñoso con los niños, sobre todo si estás cuidando a una niña, porque al principio yo en mi primera familia estaba a cargo de una niña también, una niña chiquita. Entonces trataba como de no ser demasiado cariñoso para no dar una impresión equivocada. Y la primera vez que me pidieron que la bañara, que fue creo que sí, al primer día que llegué, o sea, fue como muy automático. Para la familia fue automático, o sea, fue como, bueno, sí, sube a bañarla, tal. Y yo estoy ahí con él, yo la baño, o sea, como para reconfirmar, sí, 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 sin problema, o sea, como que para ellos nunca, ni siquiera se hicieron la pregunta, ¿sabes? Y con mi otra Ujú. familia exactamente igual, porque además eran niños más chiquitos, entonces necesitaban más ¿sabes? Eran un poco más dependientes de mí. Pero sí es verdad que uno al principio tiene un poquito de miedo y por eso uno trata de ser un poquito más distante, ¿no? Eso hace que, bueno, que uno no, yo creo que las mujeres no pasan por eso necesariamente, creo que la mujer se puede permitir ser un poquito más mimosa con los niños o niñas que cuida al principio. Yo creo que el hombre tiene que tantear el terreno antes. Y sobre todo obtener el consentimiento expreso de la familia y, y en ocasiones del niño también. Claro, claro, sí, es importante eso. Eh, Ese tipo de cosas, pues creo que son válidas mantenerlas, o sea, creo que lo que es importante siempre cambiar es esa visión o esa opinión de que esto es un trabajo para mujeres, de que los hombres no lo harían bien, serían muy desordenados o serían un peligro y tal. Eso es lo que hay que cambiar, pero bueno, lo que es el tacto, actuar siempre pues previa aprobación, es importante incluso para las mujeres, porque al final del día, por más que uno sea mujer, igual los niños, para todo padre, son algo muy preciado y debes protegerlo de todo lo que lo puedas proteger, ¿no? Entonces creo que siempre es importante andar con cautela, ir viendo cómo se va desarrollando la situación de manera natural, pidiendo toda la aprobación necesaria y bueno, en constante comunicación, ¿no? Para siempre monitorear que todos en esa ecuación estén cómodos con cada situación. Entonces, Así es. bueno, esa sería ya como mi última pregunta como tal para ustedes. No sé si quieren añadir algo que quieran, no sé, de alguna manera compartir con personas, con chicos específicamente que quieran ser au pairs y que, no sé, si tienen algo que quieran compartir, este es el momento. Si no, en verdad hemos hablado muchísimo, hemos tocado tremendos temas y creo que va a ser muy útil esto para chicos que quieran animarse. Yo lo único que diría es que es posible y es muy divertido. O sea, que no te frenes en absoluto por tu género. Ok, perfecto. O sea, totalmente, y creo que es una experiencia también que se puede disfrutar muchísimo, de igual forma siendo un hombre, y uno nunca pues sabe sabes que vueltas te puede tirar la vida y sabes que hasta que puedes disfrutar más o aprendas cosas nuevas también.
Y creo que es una oportunidad que también se tiene que dar. Tal vez muchos hombres aún más que tal vez estén interesados, pero tienen miedo. Y, o sea, creo que sin bueno haber dudas, sin bueno haber estereotipos en la cabeza, pero sí, creo que de igual forma es una experiencia muy divertida y creo que también es muy interesante y muy única que se tiene que probar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, no hay nada que no se pueda aprender. Muchos, o sea, nosotros tenemos afortunadamente varios clientes, hombres, que se están preparando para vivir su experiencia. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuáles van a ser tus límites? ¿Qué cosas no quieres en una familia anfitriona? Muchos me dicen, no, prefiero que no sea, que no tenga bebés. No quiero trabajar con bebés, me da miedo, me da pánico, porque bueno, no he tenido la experiencia, pero realmente es cuestión de atreverse, de saber que la familia no necesariamente te va a soltar al niño, llegaste, toma, encárgate, sino que te van a guiar, te van a explicar cómo se hace todo y hay que confiar un poco también internamente en la capacidad de trabajar con delicadeza. O sea, no tenerle miedo a los bebés y entender que si bien va a haber una etapa en la que no vas a saber hacer las cosas, esa va a ser una etapa corta, porque las cosas que haces con un bebé las haces todos los días, varias veces al día, y en cuestión de semanas ya lo dominas. Y te das cuenta de que, bueno, sí, hay que tener cuidado, pero es bonito también, es bonito, sobre todo cuando no te contestan. Eso es una gran ventaja de los bebés. Entonces, bueno, sí, eso también sería mi invitación. Muchísimas gracias por esta conversa, estuvo muy, muy, muy buena. Creo que de verdad le va a gustar a las personas que estén pendientes o considerando o coqueteando con la idea de ser au pair siendo hombre. Les va a ser muy útil, les va a animar bastante, así que bueno, muchas gracias, uy, por todos los aportes y bueno, que espero que todo lo que han aprendido a raíz de sus experiencias les siga dando frutos a lo largo de sus vidas. Ojalá que sí. Gracias. Gracias.